Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta tercera y última jornada del Encuentro Internacional de Televisión Pública, organizado entre muchas otras instituciones por Canal 22, el Gobierno del Estado de Puebla, el Goethe Institute y sobre todo por todos los participantes que voluntariamente, amorosamente han estado con nosotros en estos 3 días. Es muy tempranito, todavía todos estamos un poquito desmañanados, va llegando la gente poco a poco, pero estoy seguro que será una mesa muy interesante para todos ustedes. La televisión cultural, los noticiarios culturales, y tenemos la fortuna de tener varias nacionalidades hoy, esta mañana, ¿no? Vienen de Venezuela y de Colombia, y mi querida amiga Elisa Lanís, que forma parte de Canal 22. Me gustaría empezar agradeciendo a todos nuestros invitados, a esta sociedad cada vez más participativa y a nuestro canal, el Canal 22, por esta mañana, que espero sea fructífera para todos. Como ya dije, hoy hablaremos de los noticiarios culturales frente a las nuevas tecnologías. Y para hablar sobre ello hemos convocado a lo más granado de América Latina. Y si me lo permiten, quisiera empezar por una cita, quizás del más contemporáneo de nuestros periodistas, y es Heródoto, que decía: por mí está sentado a lo largo de toda la narración que escribo de oídas lo dicho. Yo debo decir lo que se cuenta ciertamente, no debo absolutamente creer. Escribo lo que se cuenta, pero todo podría suceder donde yo mismo veía. Para todos nosotros Heródoto es el padre también del periodismo. Es una persona, como ustedes saben, un clásico en la materia de reportear, escuchar, ver a los ojos, mirarnos, seducirnos y al final explicarnos todo un periodo histórico. Y yo quisiera arrancar esta mañana, si me lo permiten, con la participación de Paula Arenas, que es la directora de contenidos y de programación de Señal Colombia, de nuestro querido y amado país tan cercano, digo tan cercano porque 3 de sus grandes escritores estuvieron en México, fueron muy queridos, llamados, como son Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez y Fernando Vallejo. Paula, si me lo permites, adelante con tu participación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Noticieros culturales en un país como Colombia, un país atravesado por el conflicto, las dificultades, la violencia y otra Colombia que es la que tiene que descubrir esa televisión pública, es por la que trabajamos cuando pensamos en un noticiero cultural. Quisiera presentarles un ejercicio, bueno, y además ahora en el contexto de las nuevas tecnologías. En los últimos 10 años hemos tenido una experiencia muy grata, primero por poder contar con los espacios que da la televisión pública para este tipo de expresiones. Tuvimos entre el 2006 y el 2009 dos ejercicios de hecho de frecuencia diaria en televisión. El primero dirigido a un público joven, que era la sub-30, y el segundo un noticiero cultural para un público más adulto llamado Culturama. Entonces, les quiero mostrar un video de un minuto larguito, para ver esa primera experiencia, que era en la era análoga, por así decirlo. Entre el 2006 y el 2009, Colombia estuvo gobernada por Álvaro Uribe Vélez, un presidente que le pegó duro a la guerrilla y al Ecuador, con golpes como la muerte de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. En esos mismos años se descubrió uno de los peores crímenes de la historia del país, los falsos positivos, que fueron unos asesinatos de civiles hechos por algunos miembros del ejército, bajo el pretexto falso de que eran subversivos. No obstante, si hay que escoger un hecho que marcó este periodo, ese fue el sueño de las pirámides, cuyo principal impulsor fue el faraón de DMG, un hombre que cometió el delito de pagarle a la gente mucho más que los bancos, y por eso fue extraditado. Pues bien, en esos años tan convulsionados, la televisión pública colombiana le agregó la inclusión al discurso de la identidad y la construcción de país. Entonces se crearon espacios donde cupieran las manifestaciones culturales establecidas y las no establecidas,
las edades establecidas y las no establecidas. Ejemplos de dichos espacios fueron Culturama, la Sub-30 y la Sub-30 con más garra. 3 programas que le abrieron las puertas de la televisión a la gente que hacía cosas en ese país escondido en las regiones, en los closets y en las calles de los barrios de Colombia. No nos podemos abstraer, cuando abordamos el tema de la información cultural, no nos podemos abstraer de la realidad que vive, del contexto social y político de un país. Sin embargo, es labor de estos ejercicios poder mostrar esas expresiones que hablan de diversidad, que hablan de inclusión, que hablan de lo que no está visible en esas noticias aterradoras, en esa realidad, para encontrar la riqueza, la identidad. Creemos que ese es el fondo y el asiento sobre el cual se construyen estos ejercicios. 2014 continúa el empeño por trabajar con el tema de noticieros culturales y nace con el nuevo contexto tecnológico un programa que se llama En órbita, que debe hablar de convergencia, debe hablar de múltiples pantallas, de nuevas expresiones audiovisuales, incluye también radio y ese es En órbita. Para eso quisiera mostrarles un pedacito del programa. En este capítulo, todo lo que pasó en nuestra visita al Salón de Arte Digital Colombia en Píxeles. Desde el departamento de Santander, una nota descubriendo el mundo americano con Guillermo Aymar, un viajero que se atraviesa el continente en bicicleta. Y desde Barcelona nos enteraremos de todo lo que sucedió en el Festival de Cine Colombiano La Diáspora, porque esto es En órbita en televisión. Ustedes querían un programa de televisión cultural que se uniera además con otros medios, que funcionara en la radio, que funcionara en internet, que pudiera converger con todo lo que puede ofrecer un sistema de medios como el sistema de medios públicos. Ustedes querían un programa que tuviera contenidos relevantes, pertinentes, creativos, interesantes, bien contados, con un presentador fluido, pero les tocó conformarse con este programa llamado En órbita. Bienvenidos. Es la evolución de ese desempeño. Los principios siguen siendo los mismos, la tecnología da nuevas oportunidades y ahí estamos. Muy bien, pues muchas gracias por esta primera participación. Me gustaría citar al otro amigo muy querido que es Julio Villanueva Chang. Para quienes no lo conocen, él es el editor de la revista Etiqueta Negra, quizás un referente en el periodismo cultural de nuestros días, quizás desde mi punto de vista la mejor revista cultural que hay en América Latina. Él sostiene que el periodismo cultural podría de vez en cuando ser lo que Adorno dijo sobre Kafka, una oficina de información de la humanidad. Y a partir de esta cita a mí me gustaría preguntarle a Isa García, la jefa de corresponsalía de Telesur, ¿cuáles son los principios, el soporte ético, la razón social de una agencia de información de la humanidad, como decía Julio Villanueva, como Telesur? Y si eso sirve para dar paso a tu ponencia, por favor. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes muy buenos días. Es un honor estar aquí con ustedes, representantes de las nuevas jornadas de mexicanos. Veo muchísimos jóvenes acá y es muy bueno hacer esto. Y quiero agradecer al Canal 22 por permitirnos responder a la pregunta de nuestro moderador. Y también lo agradezco a nombre de la presidenta del canal, que también es colombiana, como ella. Ella es Patricia Villegas y bueno, por razones mayores no pudo estar aquí con nosotros hoy. Esta mesa de análisis está pensada para hablar de contenidos culturales en la era digital, pero también les quiero contar qué papel está jugando hoy Telesur en el mundo y en Latinoamérica. No sé si qué tanto conozcan en México Telesur, que solo se ve así a gran escala por el cable Total Play, pero bueno, también está en internet y Telesur hoy se ha convertido en un importante referente y en una gran ventana para las diferentes expresiones culturales del continente, así que los invito
a que vean Telesur. Y como todas las televisoras públicas que quieren ser competitivas, que apuestan a ser competitivas, porque si no nadie las ve, y también a ofrecer contenidos de calidad, Telesur está enfocado en desarrollar contenidos para las nuevas plataformas y para varias y nuevas audiencias, para los más jóvenes, para los que no somos tan jóvenes, etcétera, para todos. Desarrollamos los contenidos propios de la televisión, contenidos para la web, para aplicaciones móviles, para redes sociales. Ya todos andamos con las tablets, con el teléfono, buscando la información en las redes sociales. Y bueno, la idea desde sus inicios de Telesur, que fueron en 2005, la idea es abrirle espacios a los que nunca habían sido visibilizados. Con nuestro lema brújula, como le llamo yo a nuestro norte es el sur, porque es algo que nos identifica a Telesur. Hoy seguimos pensando que es importante dar espacios a los sectores tradicionalmente marginados y al mismo tiempo vincularnos con audiencias más interactivas, más participativas, porque sin inclusión y sin participación, los medios de comunicación, los públicos también, tienen la batalla perdida. Nosotros estamos claros de eso. Y eso tiene que ver con que las audiencias van siendo cada vez más interactivas, más digitales y también más exigentes, y esa es la razón también por la que están ustedes hoy aquí. Telesur tiene muy claro eso, y quiero contarles por qué tiene muy claro eso. Surgimos en 2005 como un canal 100% latinoamericano. Telesur trabajan, todos somos latinoamericanos, el 100% del canal, y se ha consolidado en estos 9 años como referencia comunicacional de nuestra América hacia el mundo, con la transmisión de contenidos noticiosos 24 horas del día. Telesur tiene su base en Caracas, y quiero decirles que que Venezuela no es el único país que forma parte de Telesur, y esto es muy importante que lo conozcan, porque se dicen otras cosas. Hay otros estados que están en Telesur, como lo es Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y, bueno, Venezuela. Los estados fomentan un canal internacional independiente y la gestión se hace con independencia de los gobiernos. Esto es muy importante que lo tengamos claro. ¿Cuál es nuestra meta? Pues la meta es ayudar a formar ciudadanos críticos, ciudadanos informados, ciudadanos participativos. Como si ustedes están aquí hoy es porque quieren también ser ciudadanos críticos, informados y participativos dentro de las sociedades. Ha sido propósito de Telesur llegar a lugares y conflictos donde los medios tradicionales detienen sus cámaras. Es propósito de Telesur contar los acontecimientos a través de sus protagonistas, tomando en cuenta todas las aristas y destacando los intereses de la región latinoamericana. ¿Cuál es nuestro desafío editorial hoy por hoy? Pues crear espacios cada vez más innovadores y participativos para así contribuir al proceso de integración de Latinoamérica. Y esto lo hacemos a través también de los programas culturales que nos revelan las costumbres, las culturas, las creencias, las comidas, la literatura, la música, qué se hace de cine en cada uno de nuestros países. Nosotros somos un medio hoy de interés público y lo hemos logrado ofreciendo al televidente una programación rica en contenidos informativos, a través de, también como Canal 22, de noticieros, de documentales, de programas de opinión y análisis, que son producidos en distintos países de Latinoamérica, con lo que se fomenta la democratización en la producción de contenidos, porque lo que queremos es fomentar y conformar cada vez una señal más diversa y más plural. Y con esa convicción, seguramente, aunque ustedes, la mayoría de los que están aquí son muy jóvenes, han escuchado hablar de lo que se refería a ella, de las conversaciones de paz en Colombia, de lo que vive Colombia, de lo que ha vivido. El tema de las liberaciones. Telesur ha sido líder en estas coberturas noticiosas. Seguramente también han oído de la cobertura en Honduras. Fue Telesur el canal que difundió la noticia del golpe de Estado contra el expresidente Zelaya. Bueno, hemos estado, obviamente, donde está la noticia, como decimos nosotros, en Haití, en Libia, en Siria, en Palestina recientemente, en Israel, en Japón cuando el tsunami. Y ahora, hace muy poco, estuvimos a través de Canal 22 con la audiencia de Telesur que veía el Mundial de Fútbol. No sé si algunos de ustedes vieron el programa de Zurda. Claro que sí. Claro que sí. Que transmitió Canal 22 a las 12 de la noche. Todavía sigo encontrando personas en las calles que nos dicen, ¿y dónde está Maradona?
que lo transmitió, la mayoría lo vio por Canal 22, aunque otras televisoras públicas de aquí de México lo pasaron. Y bueno, para no aburrirlos con mi plática, quiero decirles que Telesur hoy sí sigue estando en el lugar de las noticias. Tenemos corresponsalías en prácticamente todos los países de América Latina. Lo digo por si alguno de ustedes quiere algún día ser corresponsal de noticias en algún país de América Latina. Ya saben que en Telesur tienen un canal donde hay corresponsalías y colaboradores en prácticamente todo el mundo. Ahorita mismo nosotros estamos enfocados en lanzar el próximo año, en julio del próximo año, el canal en inglés. ¿Para qué? Para no solo llegar a los que hablamos español, como los que estamos aquí, sino también al mundo angloparlante, que es bastante grande, como ustedes saben, y también Telesur quiere llegar. Hoy por hoy, Telesur, la señal en inglés se ve a través de la página web, que es www.telesurtv.net, y ahí pueden ver la señal en español y la señal en inglés. Pero a partir de julio próximo, también van a ver a Telesur Inglés en lo que nosotros conocemos como señal broadcast. Lo van a ver también por otro canal de televisión. Pues muchas gracias por escucharme. No, muchas gracias. Muchas gracias a Isa García, que ella es la jefa de corresponsalías de Telesur aquí en nuestro país. Elisa Aldaniz es de casa, ella no necesito citar ni a Julio Villanueva, ni a Gabriel García Márquez, ni a Herodoto. Platícanos de tu experiencia. Amamos hacer televisión, nos gusta hacer televisión y televisión cultural, y tú eres un encanto. Gracias, Jacinto, qué gusto que estén aquí con nosotros. Veo a muchos jóvenes, muy jóvenes, y hablar de nuevas tecnologías ante ustedes, pues es como, miren mi nueva tecnología. pero ya les andaba por aquí sacando fotos, ahorita la voy a tuitear en tiempo real, y eso es lo que estamos viviendo. Ahorita ustedes van a salir aquí a través de las redes, comentado un poco por cada uno de nosotros sobre lo que hemos hecho, así es que mientras estaban charlando y escuchaba, yo les estaba tomando fotografías para después poderlas subir y poder ir teniendo este intercambio y decir, ¿de qué estamos hablando cuando comentamos que las nuevas tecnologías son el futuro? Yo siempre escucho, es que eso es el futuro de la televisión. Las nuevas tecnologías es el futuro de la televisión, está ya, hacia allá vamos. ¿Qué significa? Pues para empezar que tenemos que crear todo un mundo nuevo de expresar la manera de comunicar, de crear, de transmitir y de estar en contacto permanente. Y aquí sí, el tiempo y el espacio cuenta. Ha venido también a transformar nuestra realidad en medios de comunicación, el tema de las nuevas tecnologías, y hablar de noticiarios culturales implica un abanico increíble que antes que nada, y platicaba con Paula sobre el tema hace unos momentos y se ha manejado también en distintos discursos, charlas y ponencias, y no nos hemos logrado zafar del tema de la violencia. Lo comento porque antes que nada los noticiarios culturales son un remanso para quienes los hacemos, un remanso para quienes los vemos, un remanso en donde podemos descubrir todo este abanico y caben todas las expresiones de los jóvenes, de los adultos, y es conectarnos con lo que somos, con lo que nos gusta hacer y con lo que expresamos a través de muchas formas, a través del arte, a través de la ciencia y la tecnología, a través de las nuevas formas de expresión. Entonces, eso es parte de la maravilla de tener noticiarios culturales, de poder ser un remanso en primer lugar y después muchas otras cosas. Después, a lo mejor los noticiarios culturales nos llevan a ser una mejor sociedad, a lo mejor los noticiarios culturales nos llevan a ser una sociedad más democrática, a, por supuesto, promover todos los temas de paz, de seguridad. Leía yo en la semana justamente un reportaje al respecto de cómo la cultura va transformando todas estas realidades y en épocas muy difíciles como la que estamos viviendo en México, se vuelven punta de lanza para la creatividad, para hacer cosas. Entonces, seguramente, y ya lo han demostrado estudios,
los programas culturales, los noticiarios culturales, los eventos culturales nos conectan con lo mejor de lo que somos como sociedad y de manera individual, y entonces va y fomenta y transforma toda esa realidad que muchas veces y en ocasiones es desgarradora. Pero el poder en lo inmediato, contar con estos espacios, se vuelve un lujo. Y se vuelve un lujo por muchas cosas. Y aquí vengo al siguiente tema. Estamos hablando de noticiarios culturales, de nuevas tecnologías y de la televisión pública. Es un lujo porque la televisión pública nos permite poder crear, poder transformar y poder arriesgar en muchas cosas. Yo creo que en nuestro país todavía tenemos camino que recorrer, largo camino que recorrer, porque los medios de comunicación no son nada más un negocio más, son una vía de poder garantizar derechos muy importantes, la libertad de expresión, y por eso también, y seguramente ya habrán escuchado de la importancia del ejercicio periodístico, que no es cualquier cosa y que tenemos que promoverlo e impulsarlo por todo lo que significa en el desarrollo y en las libertades de un país. ¿Qué pasa en nuestro país? Tenemos, ustedes saben, un duopolio televisivo. Esperemos que pronto sea un oligopolio competitivo con la tercera cadena de televisión. Ahí la llevamos, ahí vamos, ¿verdad? Así es. Me comentaba Paula y me dice, bueno, qué bueno, ustedes ya van a tener 3. ¿No? Dije, bueno, y no de esas 4 cadenas de televisión privada. Ahí vamos, pero necesitamos sin duda crear estos medios de expresión. Y en el tema de la televisión pública tenemos que ser cada vez más pública en el sentido de lo social y menos gubernamental. Y también ahí hay un camino muy importante que recorrer con las nuevas leyes, las nuevas reformas, para que los medios públicos realmente sean públicos y no gubernamentales. Sin duda, los medios en México, los medios públicos han sido este remanso y con esfuerzos particulares muy importantes, pero necesitamos también crear toda la estructura institucional para que no nada más sea una buena voluntad de quienes están al frente de los medios para impulsarlos, sino para que realmente puedan tener una independencia administrativa, una independencia financiera. Y esto existe en muchos otros países. Tristemente no en muchos de los países de América Latina, entonces aquí nos unen muchas cosas en común. Por lo pronto, estar en Canal 22, poder tener un espacio en donde podamos hablar de muchas cosas increíbles, como a un joven que entrevisté la semana pasada, mexicano, que además es sorprendente, no lo escuchamos en muchos otros espacios y vemos información que nos asombra, nos impacta, nos emociona y que desconocíamos totalmente. Pues acaba de entrevistar a Nahum Mantra. Es un ingeniero mexicano, pero él decidió dedicarse al arte porque dijo, esa es mi pasión. Entonces, tuve la oportunidad en Canal 22 de conocerlo, de entrevistarlo, y este joven ya es reconocido a nivel internacional, ha tenido oportunidades en Rusia y en Estados Unidos por su trabajo espacial. Ganó el Premio Internacional Espacial. Yo le dije, bueno, ¿y qué tiene que ver un artista con el espacio? Y me dice, todo, tiene todo que ver, porque ahí discutimos los temas que realmente importan de la humanidad. Tenemos un centro en donde estamos hablando y discutiendo asuntos importantísimos, viendo hacia el futuro y viendo hacia adentro, al futuro en el espacio y hacia adentro hacia nosotros. Eso es un poco lo que es la cultura y lo que es estar y tener el privilegio de poder difundir y en este remanso poder ir transformando también nuestra propia realidad. Muy bien, Elisa, muchísimas gracias. Nos queda poco tiempo, voy a tratar de darle la palabra a nuestras 3 acompañantes o a mis 3 acompañantes con 2 preguntas muy sencillas. La primera, ¿cómo hacer televisión cultural en tiempos de crisis, en situaciones de violencia? Colombia lo vivió, nuestro director hablaba de Telemedellín y Teleantioquía, y lo que hicieron fue salir a las calles y recuperar ese espacio público. ¿Cómo hacerlo en situaciones de crisis una televisión cultural? Claro, es que la noticiero que informa cultural sobre la cultura
la cultura finalmente va a ser una expresión de la realidad social y política que vive un país. Entonces, ¿qué hace un noticiero cultural? Salir a registrar esas expresiones muy humanas, muy artísticas, muy de una situación social. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos registrando otra mirada, otra cara de una situación, de un conflicto, de una forma de convivir, sobrevivir y salir adelante de esa situación. Entonces, y es una mirada no convencional, es una mirada alternativa, es una mirada crítica también, porque los artistas, porque la gente, porque las manifestaciones culturales finalmente son un ejercicio crítico de una situación. Es su naturaleza. Es su naturaleza. Entonces estamos hablando al final del día de identidad, Claro. de reconocer esas voces que no tienen voz en los medios principales, en los medios masivos. Entonces, la forma de abordar un noticiero cultural es desde esa mirada de las otras expresiones, la otra voz, la otra mirada. Sí, yo creo que todos los artistas en general tienen una postura crítica por la naturaleza de su trabajo y creo que cualquier referente social lo asimilan dentro de su trabajo. En el caso de Venezuela, pensando un poco, y ayer conversábamos con Ignacio Ramonet y nos decía, no hay que creer tanto en las bondades de Internet ni de las redes sociales, en realidad hay intereses ahí, las marcas tienen un interés comercial y finalmente, nos decía Ramonet, incluso el perfil socioeconómico de todos los usuarios de Internet. ¿Cómo inscribirte, cómo aprovechar estas tecnologías sin ser usado por estas grandes redes sociales? Bueno, yo creo que desde que se empezó a usar redes sociales en el mundo, América Latina no ha estado tan atrás, aunque algunos dicen que sí, yo creo que no. Y la realidad es lo que vemos aquí en México, no solo en Venezuela, porque Telesur es Venezuela, pero hay otros estados, como les decía, que forman parte de Telesur. Y yo creo que cada vez más es más lo que hay que estar pendiente de las redes sociales. Hacemos noticieros de televisión, trabajamos en televisión, pero también estamos cada vez más abocados a trabajar para la web, para la internet, porque las audiencias son distintas. Digamos que las personas más adultas les gusta ver la televisión, pero los jóvenes seguramente si les preguntamos a los que están aquí por dónde se enteran de las noticias, bueno, no voy a hacer una encuesta ahora mismo aquí, pero la verdad es que es por las redes sociales, por el Facebook, por el Twitter, entra mucho a YouTube, a los canales que tenemos, porque por eso hablamos de la era digital, claro, o de la sociedad conectada, como decía Ramonet, efectivamente, él habla en esos términos, vivimos en una sociedad conectada. Y bueno, estamos aquí y como decía Alanis, estamos pendientes del teléfono, de hacer a lo mejor hasta un selfie, lo han hecho hasta los presidentes en eventos distinguidos, cada vez se apela más a esto para comunicarnos, porque es eso, estamos en una sociedad y donde la televisión y los que trabajamos con la comunicación debemos hacer cada vez que sea más interactivo y más participativo para no dejar a nadie fuera, además. Claro, sin perder de vista también todo lo que está generándose detrás de todo esto. Así es, entonces, para no dejarse manipular. Claro, seguramente Ignacio Ramonet en la conferencia que dictará en unos minutos más hablará y abundará más sobre ello. Elisa, yo no coincido tanto contigo de que la televisión cultural o el periodismo cultural o los noticieros culturales son un remanso. Yo más bien veo que son un punto de efervescencia. ¿Cómo hacer un periodismo crítico desde un canal institucional, desde un canal público? Bueno, me refiero a un remanso en la vorágine política, ya saben, de decir, ay, hoy vamos a hablar de otras cosas. El oasis. Hoy vamos, es el oasis, es el remanso en ese sentido, pero sin duda la cultura, el arte ha sido la forma de siempre ir adelante. Vemos, si ustedes conocen un poco de los artistas plásticos, muchas veces en su época les dijeron, oye, estás pero de atar, ¿qué es esto? Esto no vale un cacahuate. ¿Y cuántos no después de años, de décadas, se vuelven referentes, famosísimos y además millonarios aunque claro, ya no estén en vida? Entonces, así son también los espacios culturales y esta efervescencia tenemos que empezarla a traducir en los nuevos formatos y en las nuevas maneras de presentarnos, ¿no? ¿Tiene sentido un noticiario de información cotidiana a cierta hora de la noche en donde ya todo el mundo se informó sobre ello en otros espacios? No lo sé, a lo mejor
si presenta ciertos puntos de vista, es importante, pero también hay que estar en el momento y en el lugar de los hechos y de los acontecimientos, porque aquí ya se dio, y aquí ya se informaron, y aquí ya lo supimos. Entonces, creo que estas nuevas tecnologías, estas expresiones artísticas nos tienen que impulsar también a los periodistas y a quienes estamos detrás de un micrófono, una cámara, a adecuarnos y atender a lo que la audiencia nos está exigiendo, a lo que la sociedad espera, nunca menospreciar a nuestra audiencia, nunca dar por hecho y siempre ir más allá, como decían también, hay que ser una televisión pública muy competitiva. ¿Alguna vez has vivido la censura? Sí. ¿Cómo la has vencido? ¿Cómo la has combatido? Sí. Pues diciendo con permiso, bye, y ahora me meto en otros espacios para poder seguir difundiendo y demás, ¿no? Porque en muchas ocasiones, a mí me encanta una frase de Martin Luther King, ¿no? En donde decía algo así, más o menos, es mucho más bonito en inglés, por la manera y las palabras que utiliza, pero uno empieza a morir el día en que iniciamos a callar las cosas que valen la pena. Entonces yo dije, pues esta es mi vocación y esta es mi pasión, el periodismo, y es expresar y es estar. Si no puedo expresar y estar, mejor me dedico a otra cosa. Claro, muy bien, Elisa. Elisa, yo te preguntaría, ¿hay ideología en Telesur? Bueno, todos los canales de noticias, todos los canales de información, como es Telesur, Telesur es un canal internacional, todos tenemos una línea informativa, pero lo que rige la labor de Telesur es informar con todas las aristas la realidad de los mundos que estamos viviendo. La realidad que se vive en Venezuela la hemos visto por Telesur. Telesur no ha ocultado la realidad que se vivió en su momento en Venezuela, tampoco está ocultando lo que está pasando aquí en México con Ayotzinapa. O sea, estamos diciendo qué está pasando y por eso hay que poner la televisión y ver las televisoras públicas, porque aunque tú lo decías, televisoras públicas no significa que sean televisoras gobiernistas. Televisoras públicas significa que tienes que responder al interés del público, de ustedes que están aquí hoy, porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, la ideología de Telesur es nuestro norte es el sur. Nuestro norte, o sea, cuando te dicen, ¿cuál es tu norte o estás norteado? Bueno, nuestro norte no estamos norteados, nuestro norte es el sur, los países de América del Sur, nuestras vivencias, nuestras realidades, y por eso nosotros nos orientamos por ese camino. Nuestro norte es el sur, nuestro norte no es el norte, no es Estados Unidos, nuestro norte es el sur. Esa es la ideología en Telesur. Digo, si hay que hablar de ideologías, sí, esa es. Muy bien. Colombia y los jóvenes. Yo he visto programas de Señal Colombia fantásticos, realizados literalmente por adolescentes. Me gustaría mucho que nos hablaras de la participación de los jóvenes en la televisión pública de Colombia. Bueno, el tema de las audiencias y de quiénes nos ven y a qué público está dirigido el canal es una cosa que en este momento está cambiando y estamos tratando de entender cómo es ese flujo de audiencias, porque ya Señal Colombia no es solo un canal, es un sistema de medios donde hay una emisora de radio joven que aborda el tema de las músicas del mundo y de los nuevos sonidos contemporáneos. Está Señal Radio Colombia, que es la emisora de información y cultural dirigida a todo el país, y está Señal Colombia y está el tema de la web. Entonces empezamos a hacer un sistema donde se procura aprovechar lo mejor de cada medio, no para transmitir el mismo contenido en distintos medios igualitos, sino empezar a producir contenidos de acuerdo a cada medio y a cada pantalla, a cada plataforma. En ese sentido, los jóvenes hemos descubierto que si bien la pantalla de Señal Colombia se ha vuelto una pantalla más para un público adulto contemporáneo como nosotros, sí. El público joven, y cada vez que se emite un público joven, si bien no se registra en IVOPE, en redes sociales tú sabes que están presentes esos jóvenes. Y en un programa como En órbita, la participación de los jóvenes está fundamentalmente fincada en el tema de la co-creación. Entonces tú ahí vas a ver
a los jóvenes siendo protagonistas en un espacio masivo público. Entonces, no los tenemos plenamente identificados, es decir, no los tenemos en un salón como estamos hoy aquí para poderlos ver cara a cara, porque se mueven de pantalla a pantalla, se mueven entre la radio, la música, las nuevas maneras de crear contenidos a través de las redes sociales y la intención desde Señal Colombia de llamar su atención y presentarles programas de entretenimiento y de cultura. Muy bien. Entonces, son un público esquivo que sabemos que está ahí y que el mensaje a ellos es: queremos jugar con ustedes. Claro. Estamos llenos en un auditorio de muchísimos jóvenes. El vértigo informativo lo vivimos todos cotidianamente. No hay minuto, no hay segundo, como decían ayer, se calcula que hay 200 o más veces que tocamos el teléfono celular o el dispositivo móvil. Estamos abrumados por la cantidad de información. Todo es muy fugaz, pero yo reiteraría y haría hincapié en que las redes sociales deben servir, lo han dicho ayer cuando analizábamos las funciones del cerebro y lo que significa la industria también del entretenimiento, para fines que finalmente sean de servicio público. Yo creo que es muy importante que todos los jóvenes que hoy nos acompañan esta mañana tengan este instrumento que tienen, este poderosísimo instrumento que tienen en sus manos, posibilite formas de acercamiento y rompa con esa barrera que se está generando de que no se pueden hablar directamente, sino solamente a través de mensajes o de las redes sociales. Los retos para la televisión pública, para la televisión cultural, y con esto concluiría, tendríamos un minuto cada uno. Elisa. Nada más agradecer la presencia de tantos jóvenes. Ojalá también después nos puedan retroalimentar acerca de qué les gusta. Hemos hablado de la televisión cultural, lo que están viendo es de su interés o no, o a lo mejor nos tenemos que reactivar quienes estamos en puestos directivos o en conducción o en periodismo para realmente empezar a aprender de aquellos que tienen muchísimo, muchísimo que decir y que hemos dejado a un lado. ¿Qué música les gusta? ¿Qué películas? ¿Qué leen? ¿Qué comen? Claro. ¿Qué escuchan? Todo eso tenemos que estar siempre en comunicación y en interacción para que ustedes digan, esto es lo que me está a mí gustando. Preguntaba a unos jóvenes hace poco sobre un conductor muy famoso de televisión, no lo conocen, pero sí a otro de redes, hay que estar ahí. La cercanía con cambiando ustedes, switch. el intercambio. Ahí están los retos de la televisión pública, o Retos de de los la televisión formatos, pública en los general y la múltiples cultural. formatos. Yo diría que hacer una televisión competitiva, de calidad, innovadora, participativa, interactiva, porque los que estaban aquí todos son protagonistas, lo decías, Claro. a través de las redes sociales y a través de muchas formas. Yo creo que esos serían los retos y en ese camino quiero decirles que nosotros estamos como Telesur. Muy bien, pues adelante con Telesur. Los retos, ¿cuáles serían? ¿Cómo los verías? ¿Cómo los definirías? ¿Realmente está en cautivar al público joven o hay que ir más allá? Yo creo que el gran reto es poder estar a la par de las audiencias y de los usuarios. Es decir, la televisión pública no se puede quedar estancada en una forma de ser, en una forma de hacer contenidos y televisión, porque las audiencias van más rápido que nosotros. Así es. Entonces, debemos llegar a un punto de encuentro donde logremos realmente poderles ofrecer lo que ellos están buscando, abrirles los espacios a las audiencias donde ellos puedan ser vistos, ser protagonistas, hacer presencia y reconocerse en ese espacio. Pues yo con estas palabras me despido, no me presenté, Juan Jacinto Silva, yo soy director de noticias de Canal 22. Hace unos días Guadalupe Nettel obtuvo el Herralde de novela y Carles Heli, periodista del diario El País, escribió de esta manera o reseñó al final este premio. Nettel es el octavo autor de los últimos 10 galardonados que procede de América Latina y el quinto mexicano en obtener el Herralde tras Pitol, Villoro, Sada y Enrique. ¿Qué ocurre en México?, le preguntó a Nettel y ella contestó, con la literatura no sé, pero en la vida cotidiana es desastroso. México es hoy mi idea del infierno. En los últimos 8 años han desaparecido 30,000 personas y cada día no se hace más que encontrar fosas de cadáveres torturados o calcinados.
Y concluye el reportero: la violencia en la obra de Nettel es más soterrada y circunscrita al ámbito familiar, pero no extraña esa presencia ni de lo oscuro ni de lo anormal. En el fondo todo ello es, tristemente, lo más normal. Muchísimas gracias, muy buenos días y continúen en la señal de Canal 22, que continuaremos en unos minutos más con la siguiente mesa de análisis sobre la narrativa transmedia, contenido y nuevos formatos. Y a todos nuestros invitados de esta mañana, muchísimas gracias. Gracias.